meticuloses, i la fam, racionaments extrapertuetos, subterrània. Hi ha una mena d'il·lusions forats, entorn del pa, de la taula, de l'aroma estimulant. I així, aquest tercer dia de recitar este lleig, el dedicarem al seu amor pels aliments i pel sexe que hi trobem en la seva poesia. Iniciarem el petit recitant amb un poema ben conegut. Res no m'agrada tant, recita Roger a capella. Res no m'agrada tant com enramar-me de l'icrú, el pimentó torrat, tallat en tires, cante llavors, distret, raona amb l'olicrú, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat, per desgràcia, sinó amb aquella carmollar que té en llevar-li la costa superada. Es posa dins del plat amb tongades incitants. L'enrame d'olicrú amb un pessic de sal. I suque molt de pa, com fan els pobres amb l'oli, que té sal i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, agafa un tros de pimentó, l'enraire ràpidament, eucarísticament, arriba a l'orgasme, cloca els ulls i me'l fot. M'agraden molt les albergines i m'he estimat molt la vida, recitaran respectivament Maria i Jenny, acompanyament a les guitarres Nacho i Boronat. M'agraden molt les albergines i tu les fas molt bé. Exactament les deixes en el seu punt sucós d'oli i farina. És una delícia de les dents, com abans ho és de la mirada. Enllesques com palaines. Gustosament se'm desfan en la llengua. Te mol el col de dic per fruir-lo més. Per aquestes belles i molt agradables albergines que tu m'has enllestit, faria l'única cosa que no pensava fer. Casar-me, és clar, amb tu. Allarga'm el pitxer. Gràcies. M'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara, un pessic d'aquesta salsa. Oh, i aquell rabenet, aquell tendre. Què dieu d'aquell just? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així la vida, aquell got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquell verd, aquell pètal, allò, una parella que s'agafa les mans i es mira els ulls, i tot amb el seu nom petit sempre en minúscula, com aquest passerell, aquell nerí, com la primera dent d'un infant. Amb els ulls, amb el dit. Canta Gemma acompanyada musicalment per Boronat i Nacho.
sense dir res de res. Deixa'm ser ben sol, sóc i tal com sóc, cega'm les llàgrimes, plorant sense saber exactament per què, amb ganes d'esgarrar les tenes ben formoses, de pegar cos de temps, de ser cruel per tant, de plorar per la construcció totes les coses que es partim, per la casa un ordre de fracassos, del nombre de desfer fins que estiga sobre entre coses rompudes, si sebrem a les hores en un camp, qualsevol de la casa en silenci. Si et molesta el sostenidor i al meu davant el vent tan masturbat, recitaran respectivament Roger i Maria, acompanyament musical Boronat i Nacho. El sostenidor, no es preocupe. Puedes deixar escrits aquí mentre vas i tornes. Tu no, jo te'ls cuidaré. Al meu davant, per vent, t'has masturbat, distreta-ment com qui no fa la cosa, com qui d'un plat agafa unes olives, t'has pessigat amb dos dits els mugrons, i has sospesat, amorosa, els teus fills, amb un delay de la recòndita causa, fent pauses breus o potser mil·lenàries. Però tornant al que anàvem parlant, érem tots dos, a la terrassa, nus, com solem fer arribat el bon temps. Veiem la mar i les veles minyanes, fumaves tu, tot mastegant un xiclet i conversant sense interès de coses. Seguidament has dut els dits al sexe, iniciant l'acte masturbatori, acte de pèls i de profunditats. T'he deixat fer, que ara estava cansat. Tampoc tu no tenies masses ganes de colls formals i matrimonials. Amb els dos fills has arribat al cim, t'has corregut com un cavall al riu i has pantixat amb furor un moment. Te n'has anat per mullar-te el front i jo he seguit mirant cap al cap. Moments després has tornat com de trinca i haurem reprès el fil on el deixàrem. No he desitjat cap cos com el teu. Cantarà Gemma, acompanyada per les guitarres de Nacho i Boronat, amb el qual donarem per acabat aquest petit recital.
Buenas tardes, bienvenidos a la tercera de las conferencias preparadas en esta la 18 edición de la Festa del Llibre 2013. Ayer comentaba que era un enorme placer tener como comienzo de la Festa del Llibre a dos autores locales de prestigio y de renombre. La Festa del Llibre se ha caracterizado por intentar siempre enlazar conferencias en las que quepan muchas sensibilidades distintas. Nuestro objetivo siempre ha sido hacer llegar la literatura de escritores y autores de diferentes lenguas, estilos, localización. En resumen, intentamos hacer que Muro Pont de Lletres sea un mirador o un mostrador de la literatura, donde quepan todo tipo de reflexiones que motiven y ayuden a promover la cultura y en especial la lectura. Que todos ustedes pasen momentos de felicidad, reflexión, disfrute o debate por medio de la literatura. Es lo que ha marcado siempre, creemos, la Festa del Llibre. Y hoy seguimos paseando y disfrutando un día más por los diferentes caminos literarios que nos ofrece Muro Pont de Lletres. Un paseo con diferentes paradas y que hoy tenemos el inmenso placer de detenernos en uno de los autores más prolíficos e importantes de la poesía en la literatura nacional actual. Es un enorme placer contar aquí en la Festa del Llibre de este año en la persona de Luis García Montero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Festa del Llibre y te damos la bienvenida aquí a Muro. Luis García Montero nació en Granada, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y es catedrático de Literatura Española. Comenzó a trabajar como profesor asociado en la Universidad de Granada en 1981. Recibió el premio Adonais en 1982 por el Jardín Extranjero. Realizó su memoria de licenciatura en 1984 sobre el teatro medieval, polémica de una existencia. En el 86 se doctora en Filosofía y Letras en la Universidad de Granada con la tesis La norma de los estilos en la poesía de Rafael Alberti. Y en el 87 pasa a ser profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Granada, que este mismo año ha reprendido. Entre sus libros de poemas pueden destacarse Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, Tristia, El jardín extranjero, Diario cómplice, Las flores del frío, Habitaciones separadas, completamente viernes, La intimidad de la serpiente, Vista cansada y Un invierno propio. Su poesía juvenil fue reunida en el volumen Además. Ha reunido también una selección de su obra en casi 100 poemas, antología personal, poesía urbana, poemas, poesía 1980-2005, cincuentena y ropa de calle. También en el 2000 se publica en Florencia una traducción de Habitaciones separadas al italiano por parte de Alessandro Gignoli. Se le ha concedido premios, los premios Federico García Lorca, de la Universidad de Granada, Adonais, Loeb de Poesía, el Premio Nacional de Poesía,
el Premio Nacional de la Crítica, el Premio de la Crítica de Andalucía y el Premio Poetas del Mundo Latino. Se le ha concedido también la Medalla de Oro en Andalucía en el 2001 y el título de profesor honorario y académico ilustre de la Universidad de Mar del Plata. También ha realizado diversas colaboraciones en el teatro y en diferentes medios de comunicación. En 1999 publica y estrena una versión teatral de La Celestina con motivo del quinto centenario de la publicación de la obra. Ha colaborado como columnista en el diario El País de Andalucía, en el Diario Público, colaborador del programa de Radio Nacional El Ombligo de la Luna, colaborador del programa La Hora de Andalucía en Canal Sur, colaborador como columnista en el programa En Días de Hoy de Radio Nacional de España y también colaborador desde hace un par de años en el programa Hora 25 de la cadena SER. Como ensayista ha publicado, como hemos dicho, el teatro medieval, Polémica de una existencia, poesía, Cuartel de invierno, ¿Por qué no es útil la literatura?, con la colaboración con Antonio Muñoz Molina, Confesiones poéticas, El realismo singular, Aguas territoriales, Lecciones de poesía para niños inquietos, El sexto día, Historia íntima de la poesía española, Gigante y extraño, Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, Los dueños del vacío, Inquietudes bárbaras, y ediciones críticas de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Rosales y Carlos Barral. Es también autor del libro de prosa Luna del Sur, de la novela Impares, fila 13, escrita junto a Felipe Benítez Reyes, y de Mañana no será lo que Dios quiera, una biografía novelada de Ángel González, a la que se concedió el premio del Gremio de Libreros al mejor libro en el año 2009. Ha recogido selecciones de sus artículos en los libros La Puerta de la Calle, La Casa del Jacobino y Almanaque de Fabulador. Los últimos dos libros publicados han sido Una forma de resistencia y No me cuentes tu vida, un canto a la memoria y al amor que refleja los convulsos tiempos que nos ha tocado vivir, una obra que consolida definitivamente a su autor como novelista tras el éxito de Mañana no será lo que Dios quiera. Como pueden ver y comprobar, y muchos de ustedes ya saben, el excelente poeta que ha incurrido de excepcional forma en el mundo de la novela y que viene a conversar con nosotros con la conferencia La lectura como experiencia. Nada más. Les dejo con Luis García. Muchas gracias al Ayuntamiento y gracias a la Biblioteca por invitarme a esta fiesta. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando del libro, hablando de la lectura como acontecimiento, como experiencia, y proponiendo que los libros de la lectura supongan, quizás, a pesar de todas las nuevas tecnologías, la metáfora más profunda que seguimos teniendo a la hora de encarnar lo que puede ser el contrato social de la modernidad, el proyecto humanista más profundo en el que descansa la convivencia y la sociedad moderna. Y voy a intentar hacerlo a través de 5 citas. Voy a organizar mis reflexiones sobre la lectura a través de 5 citas. Aunque la primera, más que una cita, es un recuerdo, porque voy a empezar recordando la canción del Pirata de Espronceda. Yo no recuerdo exactamente la primera vez que vi el mar. Granada tiene la costa muy cerca y supongo que ya desde muy niño mis padres me llevarían a ver el mar. Pero sí recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me leyó en alto la canción del Pirata de Espronceda. Con esto no quiero decir que para mí la literatura sea más importante que la vida. Lo que quiero decir es que la literatura y la lectura forman parte importantísima de mi vida y que no entiendo la lectura si no es como una forma de vida, como una forma de experiencia. Saben que la canción del Pirata es uno de los poemas de nuestra literatura romántica más famosa. Espronceda lo publicó por primera vez en el año 1835 en la revista El Artista. Después lo coleccionó en un volumen de poesía en el año 1840 y desde entonces es uno de los testimonios de la cultura romántica.
Yo llegué a él a través de la voz de mi padre, porque en casa había una antología muy popular en los hogares de entonces, que eran las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y mi padre gustaba de leer en alto sus poemas preferidos, casi siempre poemas tradicionales que tenían su planteamiento, su nudo, su desenlace, y que jugaron en mí el papel de las novelas de aventura. Yo entré en la argumentación, entré en el relato, en la reflexión de que los desenlaces dependen de los planteamientos y que hay un nudo en el que se tejen el pasado y el futuro como un ámbito de responsabilidad en el presente. Yo entré en ese argumento y en esa idea del relato a través de esos poemas con planteamiento, nudo y desenlace, y muy en concreto con la canción del Pirata de Frontera. Y recuerdo a mi padre con una voz teatral profunda, creando ambiente, creando un ambiente especial para el acontecimiento imaginado, un poquito afectado, pues empezando el poema de con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero, ¿verdad? Mi padre creaba efectos, es decir, intentaba sentir, es decir, se ponía en mi lugar, intentaba ponerse en mi piel para conmoverme a través de los versos del poema que estaba leyendo. Y es curioso porque cuando mi padre creaba efectos, no estaba haciendo otra cosa que recoger la herencia de Espronceda. Espronceda fue un autor romántico, muy rebelde, propio de la época. Desde muy joven tuvo que irse de España porque era perseguido por la policía del rey absolutista, Fernando VII. Llegó a Lisboa y en Lisboa tuvo problemas con la policía, desde luego, de Miguel de Braganza. Después llegó a París y en París tuvo problemas con Carlos X y participó en las trincheras y en la barricada de la Revolución Liberal contra Carlos X. Y después volvió a España y siguió teniendo problemas con la policía. Era un rebelde profesional, como cumplía la biografía de un romano. Para que nosotros comprendiéramos el espíritu de su rebeldía, él configuró un personaje, un pirata. Y el personaje fue modelado como un espacio público, donde fuese posible el encuentro, en un espacio público donde coincidiese la experiencia del lector con la experiencia del autor, donde fuésemos capaces de coincidir en el ámbito de la rebeldía. Y mi padre, al crear efectos, al poner la voz ronca, al seducir, al agitarse en la lectura, pues hacía exactamente lo mismo que Espronceda, crear efectos. Y aceleraba la voz cuando había que acelerar la voz, y se serenaba cuando había que serenarse, y presentaba al protagonista en medio de una situación donde el viento gemía en la lona y se alzaba en blando movimiento el mar en olas de plata y azul, y de pronto presentaba al protagonista para que fuese fácil en ese ambiente identificarse con él, ¿no? Y ve el pirata y cantando alegre, iba el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente estando. Y a la hora de ir creando efectos, pues poco a poco iba delimitando lo que quería contagiar, el sentimiento de rebeldía que era el suyo, que él había encarnado en un pirata, y que poco a poco, de la voz de mi padre, había pasado a mí, porque era yo el que empezaba a sentir la rebeldía. Y desde luego lo sentía de manera muy emocionada a mis 8 o 9 años, cuando leía esos versos de sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Pues perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sangre. En ese sentido, yo me recuerdo muchas veces volviendo a mi casa tarde,
sin haber hecho los deberes, habiendo roto el horario. Si mi padre me había dicho que estuviese en casa a las 7 de la tarde porque tenía que hacer los deberes y cenar, llegaba a las 9 y sabía que me iban a regañar, y esperando la regañina yo iba repitiéndome: ¿qué es la vida? Por perdida ya la di cuando estuve el mecanismo, el acontecimiento de la lectura supone lo siguiente: supone la delimitación de un espacio público habitado por un personaje, en este caso el pirata, que tiene mucho del sentimiento de rebeldía del autor. Ese autor se ha encargado de crear un modelo, de construir un espacio habitable para que el lector acuda con sus propios ojos, con su propia experiencia, con sus propios problemas, y se siente a dialogar con él, a identificarse con él, a discutir con él a través de la experiencia literaria. Y la rebeldía del autor pasa a ser la rebeldía del texto a través de unos efectos, texto al que acude para habitarlo el lector. Decía al principio que la lectura es una de las mejores metáforas de la cultura humanista para encarnar el contrato social. Yo les estoy contando un recuerdo para decirles que al leer nos ponemos en la piel del otro, y al ponernos en la piel del otro descubrimos nuestros propios sentimientos. Ordenamos nuestra experiencia identificándonos con el otro, pero no se trata de identificarse con el otro para dejar al otro sin sitio, sino para descubrir el propio sentimiento y la propia verdad. Los lectores estamos muy acostumbrados a veces a haber entrado en ese hecho de la lectura, por lo cual lo que le está ocurriendo a un personaje determinado, imaginado por un autor, se complica con tu propia vida, con tu propia identificación, y sientes lo que estás leyendo como si fuera asunto propio. Y ahí te descubres a ti mismo. Decía Jorge Luis Borges en El arte poética del hacedor que el arte es como un espejo donde uno descubre siempre su propio rostro. Yo recuerdo la canción del pirata de Espronceda porque ahí descubrí mi rebeldía. Poniéndome en la piel del pirata que había imaginado Espronceda, lo que me encontré no fue ya con Espronceda, sino con mi propia rebeldía. Esa dialéctica de descubrirte a ti mismo y entenderte a ti mismo a la hora de ponerte a conversar con el otro es la mejor metáfora, la metáfora más democrática del contrato social. Y en ese sentido me parece que el acontecimiento de la lectura, el acontecimiento del libro, sigue encarnando una de las raíces fundamentales de la cultura democrática. Para eso, claro, hay que tener en cuenta que en el proceso es tan importante el autor como el lector. Y el lector tiene un papel participativo y muy activo. No es un sujeto pasivo. El autor no solo siente, sino que quiere crear efectos y hacer sentir a los demás. Para eso piensa en un lector ideal, que suele ser como un esbozo de su propia conciencia, ordena ante los ojos de ese lector ideal su experiencia, y al ordenarla se descubre a sí mismo, se hace dueño de sus propias opiniones, de sus propios sentimientos, y se conoce mejor. La escritura es un proceso de conocimiento. Pero el lector hace lo mismo. Acude a lo escrito por otro, al argumento del otro, con su propia experiencia, y al ponerse en el lugar del otro, se descubre a sí mismo. Y descubre mucho de lo que tiene que ver con su tejido sentimental a la hora de pensar en la vida, en la muerte, en el amor, en el sexo, en el miedo, en los rencores, en los que sea. Yo aprendí mucho de lo que era la indignación leyendo Fortunata y Jacinta de Galdós, y pasándome una página detrás de otra con ganas de pegarle una paliza a Juanito de Sagrado por lo mal que se estaba portando. Acaba entrando en tu propia experiencia y acabas descubriendo mucho de lo que tienes en ti mismo.
En este sentido, la segunda cita que quiero traer aquí es la cita de un poeta catalán al que admiro mucho, Joan Margarit, que en el año 2009 publicó unas nuevas cartas a un joven poeta. Saben que hay unas famosas cartas a un joven poeta de Rilke. Joan escribió unas nuevas cartas en el que plantea el papel del lector, que no es un personaje pasivo. El escritor puede componer una partitura, pero el lector se parece siempre al músico que interpreta esa partitura en su propio instrumento. Dice Joan Margarit: el poeta necesita escribir poesía por la misma razón que el lector necesita leer, y el conjunto del poeta, poema, lector es lo que la define. Si falla uno de los tres, la poesía no existe. El poema es una especie de partitura abierta, por tanto, a muchas interpretaciones posibles. Si es tan cerrada que solo permite una interpretación, significará que no se leerá más que una vez y se olvidará. Continuando con el símil musical, el lector no es el equivalente a la persona que escucha un concierto, sino que el lector es el músico que interpreta una partitura. Y en ese sentido, el lector acaba descubriéndose a sí mismo a la hora de dialogar con el otro. Por eso me parece que el acontecimiento de la lectura, el hecho literario, es una buena metáfora para reflexionar en la sociedad en la que vivimos. Y voy a la tercera cita que quería compartir con ustedes esta tarde. Es una reflexión de uno de los filólogos a los que más admiro. Yo soy profesor de filología hispánica. Creo que uno de los grandes maestros de la filosofía contemporánea ha sido Edward Said. Said es un filólogo de origen palestino que después vivió en Norteamérica, que llevó la doble nacionalidad palestina a la que nunca renunció y norteamericana, y que ha protagonizado algunas de las reflexiones, a mi modo de ver, más interesantes sobre la filología inglesa y sobre la filología en general. En uno de sus libros, Humanismo y Crítica Literaria, la responsabilidad pública de escritores e intelectuales, dice lo siguiente: la realidad de la lectura es, ante todo, un acto de emancipación e ilustración. Ilustración humana, quizá modesto, pero que transforma y realza nuestro conocimiento en aras de algo diferente del reduccionismo, el cinismo o el estéril mantenerse al margen. La lectura como ideal de emancipación. Significado de la cultura, entendida tradicionalmente no como un entretenimiento zafio, sino como un proceso de formación, de conocimiento de la conciencia individual, de la conciencia cívica. Y él enfrenta el ejercicio de la lectura al reduccionismo, al cinismo y al mantenerse al margen, que son tres reacciones muy típicas de la sociedad en la que estamos viviendo. Primero, el reduccionismo. El tiempo de la lectura no es, desde luego, el tiempo de la prisa, no es el tiempo del vértigo, que es el tiempo propio de la especulación y de la sociedad de riesgo. El tiempo de la lectura es el tiempo de la serenidad, de la lentitud de alguien que se toma en serio a sí mismo para hacerse dueño de sus propias opiniones. Said habla del reduccionismo. Yo recuerdo una reflexión de Eugenio Dors, que a veces tenía reflexiones bien interesantes, y que decía que la gente que va de cabeza acaba pensando con los pies. Y es verdad, muchas veces vamos tan de cabeza, tan deprisa, con tanto vértigo, que acabamos pensando con los pies. El reduccionismo es el tiempo de los dogmas, de la pérdida de matices, de un mundo reducido a titulares, donde las cosas son o blanco o negro, o sí o no,
y todo al servicio de un vértigo propio de una sociedad mediática que lo reduce solo a los titulares que interesan. Hay poco espacio para la reflexión. Y el dogmatismo es la prisa de las ideas. Es la acomodación a unas ideas que no merecen ser interpretadas, ser matizadas. Dentro de cada no posiblemente haya un sí, pero es mejor negarlo. Más cómodo, dentro de cada sí posiblemente haya cosas negativas, pero es mejor obviarlo. Todo reducido a titulares. Pues bien, frente a ese tiempo del vértigo, que quizá todos nosotros podamos reconocer en nuestra propia vida, porque a mí hay veces que se me pasa el día sin haber tenido tiempo de mirar a los ojos a mi hija o tener una conversación con un amigo, siempre de una cosa para otra y con la lengua afuera. Pues en el tiempo del vértigo, la literatura, que nos implica como agentes que tenemos que entrar en una experiencia, en una historia de forma participativa, nos establece una relación de serenidad y de lentitud que llena el pensamiento de matices y que está, como dices ahí, en contra del reduccionismo. Después habla también del cinismo. El cinismo es un tipo de renuncia, de descreimiento, de relativismo, que es muy propio de este tiempo. Durante una época histórica larga, la creencia en algunas utopías liberadoras nos convenció, y hay quien se lo creyó, que el fin justificaba los medios. Y mucha gente rompió con los valores, borró los valores, renunció a los valores en nombre de un fin, en nombre de la justicia social futura. Se podía poner un campo de concentración, un campo de exterminio. En nombre de un ideal se renunciaba a cualquier tipo de valor humano porque el fin justificaba los medios. Hemos pasado, después del fracaso de las grandes utopías, al extremo exactamente contrario, a que puede haber medios sin fin ninguno. Y nos hemos convertido en unos tecnócratas que al cumplir con nuestra función, más que una dimensión social, participamos en un protocolo de saberes sin grandes ambiciones más allá de nuestro ámbito de trabajo. Somos tecnócratas y como ciudadanos somos cínicos. Vivimos en una época de descrédito, no nos atrevemos a creer en casi nada y esta sociedad soporta, entre otras muchas enfermedades, la del cinismo, la del relativismo. Todo da igual, nada importa, ¿para qué voy a creer en esto? Al fin y al cabo esto no tiene importancia. Es el cinismo del que habla Said. Y propone la lectura como cauce de emancipación, porque si él sabe que el fin no justifica los medios, hay que empezar a decir que los medios tampoco se justifican si no tienen un fin determinado. De nada sirve saber mucha medicina si no ponemos nuestro conocimiento y nuestra sabiduría al servicio de la dignidad de los enfermos. De nada sirve saber mucha filología si no ponemos nuestro saber al servicio no de una nota al pie de página, sino al servicio de la formación de individuos capaces de tener conciencia histórica y conciencia crítica sobre los sentimientos de la humanidad. Y en ese sentido, la lectura nos ayuda a recuperar el relato, a tomar conciencia de que somos responsables de nuestro futuro, porque provenimos de un pasado que se teje en un ámbito intermedio que es el de los nudos, el de nuestra responsabilidad. Si no nos vale de ninguna manera renunciar a los valores en nombre de un fin utópico, tampoco podemos seguir pensando en los medios renunciando a un fin de compromiso con el futuro. Y en este sentido, el cinismo me parece que es también una de las enfermedades a denunciar.
Y finalmente habla de una consecuencia del cinismo que es el mantenerse al margen. Es decir, la confusión de la individualidad con el egoísmo. La consagración de uno de los personajes que modulan la cultura contemporánea, que es el sujeto posesivo. El sujeto posesivo, el sujeto que solo piensa en sí mismo, el sujeto que vive la idea de libertad como una dimensión individual y no como una dimensión social. Y conviene recordar aquí, frente al sujeto posesivo, a la cultura de no me cuentes tu vida, de sálvese quien pueda, de yo a lo mío y tú a lo tuyo, del consumo radical sin pensar en la convivencia, conviene recordar aquí que en los orígenes del contrato social la palabra libertad tuvo una dimensión cívica y social muy importante. Y la libertad no fue la ley del más fuerte, sino la capacidad de construir espacios públicos donde los individuos pudieran desarrollarse en libertad y en convivencia. Y en ese sentido, en negarnos a identificar nuestra conciencia con el mantenerse al margen, nuestra individualidad con el sujeto posesivo y recuperar una dimensión social que nos devuelva a la dimensión social de la libertad y al relato de la convivencia, me parece muy importante. Por eso considero que están cargadas de sentido las palabras de Said cuando dice: la realidad de la lectura es ante todo un acto de emancipación e ilustración humana, quizá modesto, pero que transforma y realza nuestro conocimiento en aras de algo diferente del reduccionismo, el cinismo o el estéril mantenerse al margen. Después de todas estas explicaciones apresuradas, comprenderán que si yo soy profesor de literatura es por algo más que por aprenderme las fechas y el lugar de nacimiento de los escritores, y si participo en proyectos como este y creo muy importante reivindicar las humanidades en los planes de estudio, las bibliotecas, las inversiones en cultura, es porque creo fundamental la presencia de la lectura, de la literatura, del humanismo en la formación de los ciudadanos. Y voy a la cuarta cita. Hace un par de años le concedieron el Premio Príncipe de Asturias a una filósofa, pedagoga norteamericana que se llama Martha Nussbaum. La profesora Nussbaum tiene un libro que se titula Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Ella hizo un estudio de los planes que habían marcado la educación en los colegios, en los institutos y en la universidad norteamericana, y vino a plantear que buena parte de la crisis, de la avaricia, de la desvinculación de la economía, de la sustitución de la economía productiva por la economía especulativa que se estaba dando de manera vertiginosa en la sociedad norteamericana y en la sociedad europea, se debía a que durante mucho tiempo se habían excluido a las humanidades o se les había quitado prestigio a las humanidades en la formación de los individuos. Y en esa argumentación, Martha Nussbaum decía lo siguiente: concebir a los otros seres humanos como entidades amplias y profundas, con pensamientos, anhelos espirituales y sentimientos propios, no es un proceso automático. Por el contrario, lo más fácil es ver al otro como apenas un cuerpo, que por ende puede ser usado por nuestros propios fines, sean estos buenos o malos. Ver un alma en ese cuerpo es un logro que encuentra apoyo en las artes y la poesía, en tanto que éstas nos instan a preguntarnos por el mundo interior de esa forma que vemos y al mismo tiempo por nuestra propia persona y nuestro propio interior. Quien tiene la imaginación moral de ponerse en el interior de un pirata, tiene después la imaginación moral que te lleva al ver al otro
como una persona con su interior, con sus necesidades, con sus preocupaciones y no como un objeto de usar y tirar. Y Martha Nussbaum defiende la enseñanza de la literatura y la importancia de la lectura en la formación de los ciudadanos porque te dan la imaginación moral y la sensibilidad para ponerte en el lugar del otro, para comprender al otro como algo con vida interior que hay que respetar y no como un objeto de usar y tirar. Y hablando de la imaginación moral, Martha Nussbaum dice también que la lectura sirve para imaginar alternativas frente a la precariedad del mundo, no dar las cosas como una fatalidad, sino exigirnos una respuesta alternativa frente a la precariedad y también para descubrir los puntos ciegos del pensamiento. Porque la lectura, la capacidad de hacernos dueños de nuestras propias opiniones, nos enseña los puntos ciegos de la propia creación y de las propias artes. Yo, por ejemplo, ahora, cuando estudio El pirata de Espronceda, exalto la rebeldía, pero veo también sus puntos ciegos. ¿Por qué vamos a identificar la libertad con la imagen de un pirata? Con la imagen de un ser marginal que va a lo suyo al margen de la ley. ¿No es más atractivo como proyecto social imaginar unas leyes que nos permitan la convivencia en libertad, sacándonos de esa representación del individuo marginal y posesivo que en un momento determinado puede representar un pirata, que es una versión más de la ley del más fuerte y cada cual que se consiga su propio éxito? Descubrir los puntos ciegos de la cultura y del sistema de ideas es también una consecuencia muy positiva de la gente que se ha preparado a través de la experiencia de la lectura en la imaginación moral y en la capacidad de ponerse en la piel del otro para descubrir sus propias necesidades. Y en este sentido quiero acabar recordando la última cita que quería proponerles hoy, que es una cita del filósofo español Emilio Lledó. Emilio Lledó es un maestro que durante mucho tiempo ha investigado el lenguaje, el significado metafórico del lenguaje, el lenguaje como metáfora del contrato social, las implicaciones históricas del lenguaje, y con una dimensión clara hacia el pensar y el sentir literario. A finales del año pasado resumió en un libro titulado La filosofía hoy, filosofía, lenguaje e historia, buena parte de su pensamiento, y al invitarnos a recuperar el crédito, la ilusión, la convicción en el futuro, pues echaba mano a un famoso verso de Antonio Machado: hoy es siempre todavía. Recordarnos que mientras seamos capaces de decir la palabra hoy, estamos en el nudo que nos responsabiliza de un desenlace. Y en ese sentido, él reivindica el conocimiento humano como un modo de afrontar la crisis, porque nos equivocamos cuando hablamos de la crisis como si fuera simplemente una crisis económica, porque estamos ante una crisis también de valores, de convicciones, y antes de recuperar la esperanza, creo que es muy importante recuperar el valor de las convicciones. Y en ese sentido, Emilio Lledó decía lo siguiente a partir del verso de Antonio Machado: hoy es siempre todavía. Y con las palabras de don Emilio quiero acabar mi reivindicación de la lectura, mi reivindicación de la literatura como una experiencia íntima y social muy enriquecedora. Vivir, dice Emilio Lledó, es estar no solo en la realidad, sino en la posibilidad. Nuestro mundo es real porque es posible, porque todavía cabe esperar. A pesar de las contradicciones entre los deseos y la verdad y la humanidad de lo que deseamos, ese horizonte del todavía está siempre abierto.
todavía el pensamiento y el hacer humano no se han ofuscado completamente. Todavía creemos en la libertad de pensar, condición previa para la libertad del poder decir, del expresar. Podemos escapar así socialmente de los medios y la política de los profesionales del engaño que pretenden someter nuestras conciencias para dominar la vida colectiva. En esa tarea de esperanza de la que habla Emilio Lledó, la mayoría de las cosas que me ayudan para seguir mirando hacia el futuro y para seguir habitando en el relato en el que entré a través de la canción del Pirata de Frontera, las he aprendido de los libros, y no solo por lo que los libros dicen, sino por la experiencia de conocimiento y participación en la historia que supone el acontecimiento de la lectura. Muchas gracias. Ahora es tiempo de que hablemos todos i Joan, Bé, jo volia començar la meva intervenció parlant en la nostra llengua, perquè dins de l'ampli currículum que té el Lluís no s'ha citat que és traductor, ha sigut traductor de la nostra llengua, en concret de Joan Margarit al castellà, perquè és perfectament exacte. Impresionante, extraordinario, pero no tendrías perdón si no te compadecieras de nosotros y nos recitaras alguno de tus poemas. Por si acaso, que no voy a imitarte a ti, pero voy a leer 4 citas tuyas que un poco también explican lo que es tanto tu visión del mundo, de esta experiencia, el poeta de la experiencia humana que es vivir, como de lo que es la literatura y lo que pues, ha sido hoy la conferencia que acabo de leer. Tienes una que casi equivaldría a lo del pirata, que dices: vivir es ir doblando las banderas. O sea, después de algún poema se convierten en calles las palabras a la sombra del tiempo. El poema no nace del esfuerzo de hablar solo, es la necesidad de estar hablando a una silla vacía, a propósito de una conferencia de martes y letras. Y el amor de ese libro que es casi de las piedras preciosas de lo que es la literatura moderna actual, que es completamente viernes. Todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Bueno, pues si quieres... Buenas noches. Gracias. Darte las gracias. No me había traído libro de poemas, pero como hay en la mesa, creo que hay un libro de poemas, ¿no? Pues, pero si queréis, lo que hacemos es dejar para el final leo un par de poemas al final y por si alguien quiere plantear alguna cuestión. Bueno, yo no creo que la poesía sea hablar solo, me niego al ensimismamiento. La poesía tiene que ver con la reivindicación de la conciencia individual y en ese sentido es un ejercicio de soledad, pero es una soledad solidaria. Uno reivindica la conciencia individual para ponerla en diálogo con los demás. La destrucción de los espacios públicos no solo se produce cuando se borran las plazas o se privatizan los lugares, sino también cuando se liquidan las conciencias, porque si uno no puede acudir con su propia conciencia al espacio público no existe diálogo.
Y por eso me parece tan peligroso el borrar las plazas como borrar la conciencia. Y la poesía tiene esa tensión de reivindicar la propia conciencia, no aceptar ninguna consigna, ser dueño siempre de tu propia mirada, pero eso sí, para ofrecerla. Y cuando escribes tienes delante como un lector ideal, que es esa metáfora de la silla vacía, que en realidad es tu propia conciencia la que está ahí, y después el acontecimiento de la lectura, el hecho de la lectura, pues esa silla vacía sirve para que llegue el lector de carne y hueso y se siente, ¿no? Y por eso escribir muchas veces tiene que ver no tanto con ponerte a ti del todo, sino con también saber borrarte un poquito para hacer que el poema sea habitable. Porque si yo escribo un poema de amor y lo convierto en un desahogo amoroso para decir a mi novia qué guapa eres, cuánto te quiero, claro, el lector cuando va a entrar ahí pues ya se lo encuentra todo ocupado por mi novia y se sale fuera, ¿no? Hay que intentar crear los momentos suficientes para que el poema haga que ese amor sea el amor de cualquier persona que está enamorada y que puede identificarse con la experiencia humana del amor, ¿no? Y en ese sentido pues hay esa relación siempre dialéctica entre la poesía y la realidad. Para mí el amor es muy importante, lo comentaba hoy con los chavales del instituto que han estado aquí, porque uno de los valores que creo que ha tenido la poesía en la historia contemporánea es que ha reivindicado la intimidad como un territorio que forma parte de la necesidad de emancipación. Estamos acostumbrados a pensar en la historia como si fuese un debate en un parlamento, como si fuese una huelga general, como si fuese un escándalo, una guerra, y la manera que tenemos de sentir los seres humanos es también histórica, porque pertenecemos a nuestro tiempo y a nuestra educación, y en ese sentido el compromiso con la propia intimidad de la poesía para convertirla en un espacio histórico en transformación, pues me parece que ha abierto muchos caminos. Ahora la política se está abriendo a que en los programas y en las discusiones públicas haya una mirada a la vida privada, políticas de igualdad, de respeto de la singularidad, de equilibrio de género. El ordenamiento de la intimidad y de la vida privada en libertad y en igualdad ha pasado a formar parte de los programas políticos. Pero esa es una de las marcas de la poesía contemporánea desde finales del siglo pasado, ¿no? Vamos, desde finales del siglo XIX. Breton decía, para justificar su poesía, Marx dice cambiemos la historia, Rimbaud dice cambiemos la vida, nosotros decimos que no se puede cambiar la historia si no transformamos la vida cotidiana. Y ese espacio de la intimidad y del amor como campo de emancipación es muy importante, porque el amor en el fondo es el descubrimiento del número 2 y es lo primero que nos da esa dimensión social que tiene la palabra libertad. Cuando estás enamorado, la libertad no es simplemente un sentimiento personal, sino es un reconocimiento del otro, ¿no? Y por eso le doy importancia al amor, y me ha gustado en esa reflexión que tú has resumido también con esas citas de la dialéctica entre la realidad creada, la realidad literaria, las relaciones entre el tío y la realidad. Pues el tema del amor me ha parecido siempre crucial para el trabajo de la poesía. ¿Crees que el escritor en tiempos como el que vivimos tiene la obligación de posicionarse, de adquirir un compromiso político? Mira, yo la verdad es que lo que creo es que en los tiempos que vivimos cualquier ciudadano debería posicionarse y tener un compromiso político, porque como no nos hagamos responsables de nuestro propio futuro, lo que nos tiene preparado para nosotros y para nuestros hijos es bastante desagradable a mi modo de ver. Y como cualquier ciudadano, un escritor que además puede tener repercusión pública, pues no debe tenerle miedo a la política, ¿no? En la poesía contemporánea, fíjate, si yo pienso en Machado,
muerto en el exilio en Coyur por su compromiso republicano, Federico García Lorca fusilado en Granada por su compromiso republicano, Miguel Hernández muerto en una cárcel por su compromiso político, Rafael Alberti 40 años en el exilio por su compromiso político. No me siento nada incómodo con el compromiso político. Si yo no llego a la altura de ellos, desde luego no será porque me haya politizado, sino porque he tenido el talento poético que han tenido de ellos, que estuvieron todos muy politizados. Lo que sí nos va enseñando la historia es lecciones. Por ejemplo, el compromiso político debe ser un compromiso compatible con la libertad de conciencia. Por eso, a veces la palabra compromiso, tal como la desarrolló en los años 40 Sartre o se vivió en los años 30 en torno a la primera militancia comunista, hemos aprendido a matizarla. Un escritor no puede ser un divulgador de las consignas que le da ningún partido. Un escritor tiene que ser alguien que ejerza en público su propia conciencia. Porque tan peligroso es diluirte en el ensimismamiento como diluir tu conciencia en una totalidad de la consigna del todo, ¿no? Eso sí lo hemos aprendido los escritores, ¿no? Pablo Neruda, que a la muerte de Stalin escribió una oda a Stalin donde decía que él sabía más que todos los hombres juntos y en un canto de admiración, afortunadamente en los años 60 comprendió lo que estaba pasando y escribió un libro como Fin de siglo, donde dice: en cada jardín de la Unión Soviética hay un ahorcado tortugudo. Esa lección los escritores comprometidos la hemos ido aprendiendo, y ahora me parece que no hay ningún escritor de importancia que entienda el compromiso como el dedicarte a ser vocero de las consignas de un partido. Bueno, pues yo, a ver, que me gusta el libro este que tiene el gigante extraño de Becker, tan demostrado Becker, que me gusta porque es que es Becker de Museo de las Golondrinas, eso pero me gusta. Fíjate que tiene mucha razón, porque Becker es un poeta de fama doble. Por una parte, hay mucha gente que lo considera un cursi, un blandengue, y sin embargo otros poetas, y te estoy hablando nada más y nada menos que de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, de Luis Cernuda, de Rafael Alberti, consideran que el padre de la poesía moderna hispánica es Gustavo Adolfo Becker. Y en el Juan de Mairena, Antonio Machado habla de la golondrina, dice, sí, vendrán las oscuras golondrinas, pero después dicen, pero no vendrán. Y en el juego que parece de aparente sencillez entre el sí pero no, ahí está estableciendo ya una distancia crítica y una ironía con la sentimentalidad, que es la marca de la poesía contemporánea. Becker es un poeta importantísimo, y por ejemplo, él tiene algunas poéticas de radical modernidad. Las cartas literarias a una mujer son tremendas porque, por ejemplo, él dice: cuando siento no escribo. Y está diciendo, oiga, que el trabajo del poeta no es sentir, sienten ya todos los seres humanos, por fortuna, y hay universales del sentimiento. El trabajo del poeta tiene que ver con construir efectos para hacer sentir a los demás. Y por tanto, tan importante es sentir de verdad como mantener la cabeza fría y pensar en el oficio para cómo articulas ese sentimiento para convertirlo en diálogo con el otro, ¿no? Y construir tu sentimiento en un espacio público. Mucho de lo que he dicho tiene que ver con eso. Uno de los problemas que yo tuve al escribir Completamente Viernes, que es un libro de poesía amorosa, porque yo, el libro anterior era un libro de crisis, de queja romántica, y de pronto quise escribir un libro recuperando la fe en la felicidad de los ilustrados y de los humanistas, porque la felicidad pública y la felicidad es como un signo de la autoridad del ser humano sobre su propio destino, y me interesaba en ese sentido
escribir un libro de poesía amorosa feliz, no de amores fracasados, porque muchas veces en la vida privada interiorizamos los conflictos sociales. Cuando hay crisis del contrato social, todos los amores de la poesía son imposibles o fracasados, y cuando hay fe en el futuro, de pronto empieza a haber amores felices, ¿no? Como en los versos del Capitán de Pablo Neruda, por ejemplo. Y yo estaba dispuesto a escribir un poema de amor, un libro dedicado a la poesía amorosa, y el contratiempo que tuve es que en ese momento me enamoré perdidamente y de verdad. Y yo me acordaba de lo que en las cartas literarias de una mujer, Becker, le dice a la destinataria: si un poeta te escribe un buen poema de amor, desconfía de su amor. ¿Pero por qué? Dice, porque no se escribe con el corazón caliente, sino con la cabeza fría, convirtiendo la experiencia personal en la experiencia artística, en la experiencia colectiva, ¿no? Y en ese sentido hay que aprender a trabajar mucho para darle una dimensión social o de diálogo con el lector a lo que son tus propios sentimientos, tus sentimientos más íntimos. Y estas son reflexiones de Gustavo Adolfo Bécquer, que parece que es el poeta sencillo, ingenuo, y sin embargo es uno de los grandes de la poesía contemporánea. No, quería preguntarte, para ti, Rafael Alberti ha influenciado mucho en tu poesía, al igual que comenzaba la melodía de Proceda. En el tema de las reflexiones, Rafael Alberti puede ser. Yo tuve la suerte de mantener una amistad muy estrecha con Rafael Alberti. Yo hice mi tesis doctoral sobre Rafael y él acababa de volver, había vuelto hace unos años del exilio. Era un mito, para mí era un mito, era uno de los grandes de la literatura, personaje importantísimo de la generación del 27, discípulo preferido de Juan Ramón Jiménez, amigo de Federico García Lorca, autor de Sobre los Ángeles, de Sermones y Moradas, que fue un libro que a mí me deslumbró en mi adolescencia. Otra de los recuerdos que tengo yo como lector es de estar en unas rocas perdidas en el pueblo veraneo de mis padres con la poesía de Alberti leyendo Sermones y Moradas, ¿no? Y sintiendo una verdadera conmoción, ¿no? Y para mí era un mito. Y tuve la suerte de que se bajara del altar donde yo lo tenía y se portase de una manera generosísima con un muchacho que estaba empezando. Después ya yo leí mi tesis doctoral sobre él, hice la edición de su poesía completa para Aguilar y mantuvimos durante mucho tiempo una amistad muy estrecha. Y algunas cosas para mí han sido lecciones imborrables. Por ejemplo, Rafael Alberti era un lector de poesía con una variedad de gustos y variedad de estilos y generosidad. Tenía una capacidad de admiración tremenda. A veces, conforme uno va cumpliendo años, se convierte en un sectario. Y hay muchos escritores mayores que solo disfrutan con aquello que se parecen a lo que ellos mismos escriben, a su propia obra, ¿no? Rafael estaba acostumbrado a disfrutar de la poesía más pura, Juan Ramón Jiménez, y de la poesía más comprometida y más política, Mayakovsky, de la poesía más clásica, Garcilaso, que lo recitaba de memoria, San Juan de la Cruz, o de la poesía de vanguardia más radical como la de Poeta en Nueva York de García Lorca, o su propia poesía de vanguardia como Sermones y Moradas. En todo disfrutaba y pensaba que una de las riquezas de la poesía es su enorme variedad. Por ejemplo, como yo admiraba mucho y era muy defensor y apasionado de Jaime Gil de Viedma, él, en vez de sentir celo y de decir esta gente tiene otro maestro que no soy yo, pues empezó a leer a Jaime, y Jaime, que se murió sin ningún premio, de pronto tuvo la satisfacción de que una vez fue propuesto, ya muriéndose, al premio Cervantes, y lo propuso Rafael Alberti. Y lo propuso no porque fuera un poeta que a él le conmoviera mucho, sino porque respetaba mucho el gusto de sus discípulos más jóvenes, y si nosotros creíamos que Jaime era un poeta importante, él pasaba a defenderlo. Era de una generosidad extrema. Vivía con la poesía
y no era sectario. Cuando se comprometía no renunciaba a San Juan de la Cruz o a Garcilaso. Todo lo solucionaba con poesía. Como era muy mayor, a las 4 de la mañana estaba despierto y a las 7 de la mañana pensaba que ya toda la sociedad llevaba levantada 2 horas, ¿no? Y llamaba a casa, y en esa época yo a las 7 de la mañana me acababa de acostar, y cuando se daba cuenta decía, ¿estás durmiendo? No, Rafael no estaba dormido, estaba ya despierto. Y entonces enseguida utilizaba el recurso de la poesía, y para decir, ¿por qué no nos quedamos y vamos a comer al campo, al monte, a un merendero que le gustaba mucho en la sierra? Pues enseguida acudía a Garcilaso y empezaba conmigo, mano a mano, busquemos otros montes y otros ríos, y empezaba a recitar una égloga, y ya sabía que le estaba diciendo que por qué no íbamos a comer a la sierra. Para mí fue una experiencia de generosidad, y aparte pues me ayudó a darme a conocer, porque escribió un prólogo para un libro mío, me presentó otro libro, y después, bueno, en esta novela de No me cuentes tu vida hay un personaje que es Rafael Alberti. El protagonista tiene una amistad con un poeta de la generación del 27, y buena parte de la novela, que trata de las diferencias generacionales y los malentendidos que se dan entre distintas generaciones porque han tenido distinta educación sentimental, pues buena parte de eso a mí me lo ayudó a entenderlo Rafael Alberti, por la generosidad con la que él comprendía mi posición, y por la admiración que yo le tenía, que me ayudaba a comprender la suya, ¿no? Por ejemplo, la primera vez, solo cuento la novela, que viajamos a los países del este, pues yo iba con él y nos repartieron a la entrada de la República Democrática Alemana un panfleto que decía: los escritores de la República Democrática Alemana han abandonado la subjetividad pequeño burguesa y cantan las glorias folclóricas del pueblo colectivo. Y Rafael me dice, oye, es muy importante que dé algunos poemas tuyos aquí para que te traduzcan, porque vas a ser muy conocido en Alemania y tal. Digo, Rafael, yo aquí no doy ningún poema. Digo, ¿pero por qué? Digo, porque acabo en la cárcel. ¿Pero por qué? Digo, porque a mí en la vida me ha dado por cantar las glorias folclóricas del pueblo colectivo. Van a pensar que soy un pequeño burgués y sin posible revisión ninguna. Y bueno, pues la distinta opinión que sobre la izquierda, que sobre el comunismo, que sobre el futuro tenía Rafael Alberti y mantenía yo, pues era la propia de alguien que había vivido los años 30 y los años 40 y la Guerra Civil Española, y de alguien que todo eso no lo había vivido. Comprender que las educaciones sentimentales forman conciencias distintas y que hay que tener mucho cuidado para no caer en los malentendidos, eso me lo enseñó también mi amistad con Rafael. Sí. En la teva experiència com a professor des de fa tants anys fins ara, trobes una evolució entre els alumnes o més bé trobes una involució o com es Bueno, mira, sabes lo que veo que son experiencias históricas distintas. Son experiencias históricas muy distintas. Es muy difícil muchas veces cuando yo antes hablaba del miedo que me dan no sé si era aquí o con los chavales, el miedo que me da tanto los viejos cascarrabias como los jóvenes sin memoria. Los jóvenes sin memoria muchas veces se creen que se están inventando el Mediterráneo y renuncian a un patrimonio histórico. Decía Ortega y Gasset que la diferencia entre los animales y las personas es que las personas somos herederos de una tradición cultural y los animales son simples descendientes. Perder la memoria me parece complicado y grave. Te crees que estás inventando el Mediterráneo y estás renunciando a mucha experiencia histórica que te puede ayudar a pensar en soluciones. Y convertirte en un viejo cascarrabias también. Pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y que los jóvenes son tontos, y abunda mucho en la universidad el viejo cascarrabias, que se piensa que los jóvenes ahora no son comprometidos, tal, porque piensan siempre en su propia experiencia. Yo creo que es que hay experiencias distintas, y en la historia de España, además, es que no simplemente ha habido pues, el cambio generacional normal y la brecha tecnológica que hay en toda la historia contemporánea,
sino también ha habido un paso vertiginoso desde un país subdesarrollado a un país instalado en el consumo más avanzado. Y eso es un cambio antropológico. La famosa transición no solo fue el paso de no votar a poder votar, de una dictadura a una democracia, sino que se complicaron unos años de instalación de España en el capitalismo más avanzado europeo, cuando teníamos una experiencia de subdesarrollo muy fuerte. Y esas experiencias históricas pues dan distintas concepciones del mundo, distintas miradas de la realidad, y si no aprendemos a respetar esa experiencia histórica, pues no comprendemos a los jóvenes, y es muy fácil decirles que están perdidos o no se comprometen, etcétera. No es que sean distintos, es que tienen una cultura muy distinta a la nuestra, porque han tenido una realidad muy distinta, ¿no? El personaje de la novela esta es un neurótico porque es un padre que tiene problemas con un hijo de 20 y tantos años, que son también muchas veces los problemas que uno puede tener con los alumnos. Pero es que realmente no es lo mismo haberse educado en una ciudad provinciana, al lado de un río, viviendo en pandillas, tirándose piedras con los amigos, haciendo cabañas en el campo, cazando ranas, persiguiendo pájaros y jugando al fútbol en pedregales, que haberse educado en una pantalla de ordenador, casi siempre en la soledad de tu cuarto, sin salir a la calle, porque en la calle no hay sitio donde jugar, y sin saber lo que es una rana, sin haber visto un burro en la calle, y con un Corte Inglés a 5 metros de tu casa, y si vas a jugar al fútbol, pues haber aprendido a jugar en un polideportivo y con un monitor que te enseña los fundamentos del deporte, ¿no? Son experiencias muy distintas. Yo siempre digo que los éxitos futbolísticos de la selección española se deben a que estos jugadores, Iniesta, Xavi Alonso, pues han aprendido a jugar en un polideportivo o en un campo de deporte, y han aprendido a correr sin tener que mirar hacia el suelo, y por eso pasan también el balón a un compañero. Cuando nosotros corríamos teníamos que mirar. La famosa furia española es que tenías que agachar la cabeza en vestir, pero es que ibas mirando al suelo, porque como no mirabas al suelo te tropezabas con una piedra y te partías la frente. Eso es un ejemplo, digamos, un poco burdo para decir que las situaciones distintas generan educaciones distintas, y hay que huir de las caricaturas. Como en todas las épocas, hay gente que responde muy bien y gente que va a lo suyo, y lo que hay que pedirle a los alumnos es que sean responsables éticamente en su propio mundo de valores y en su propia realidad. A mí la sensación que yo tengo es la de que tan peligroso es el joven sin memoria, creyendo que se lo está inventando todo, como el viejo cascarrabias, que lo único que ve es a niños que no valen para nada delante de él. No sé si era eso lo que quería preguntarme. Sí. Bueno, en los últimos años asistimos a la proliferación de pequeñas editoriales, muchas especializadas en poesía, con unas secciones muy bonitas, cuyo contenido muchas veces tiene poco que ver con el exterior. Cada vez se ven más recitales de poesía en los bares, librerías que son espacios que a la vez son cafeterías, y también organizan un montón de actividades. ¿Crees que, sobre todo por el tema de las editoriales, todas estas pequeñas editoriales que ahora mismo no paran de publicar, realmente contribuyen a la difusión de la poesía, de la literatura, o más bien hacen un flaco favor? No, yo creo que los poetas en España no podemos quejarnos mucho, quizás por nuestra propia historia y por la experiencia reciente que ha tenido la poesía en la historia de España, lo que significaron los cantautores, lo que significaban los discos de los cantautores, muchas veces musicando a poetas. La poesía ha formado parte de nuestra educación sentimental, y en España la poesía ha tenido su espacio y tiene lectores en Francia, en Italia, en Alemania. El mundo poético como tal ha desaparecido a unos extremos, los que
tienes que ser muy famoso y tener 80 años para que una editorial medianamente importante te publique, ¿no? En España sigue habiendo un espacio para la poesía, y yo creo que todo lo que sea animación a la poesía, publicación de libros, espacios donde haya hueco para la lectura de poemas, hueco en la librería para los poemas, todo es siempre positivo. A veces se crea cierta confusión porque no hay mucha valoración de lo que es bueno y lo que es malo, pero a la larga de esa confusión siempre salen nombres y una fuerza superior a lo que es el páramo y el desierto, ¿no? Si alguien publica un mal libro de poemas, pues bueno, a lo mejor no vuelve a publicar más, pero de pronto si se anima, pues igual publica un segundo libro de poemas que es mejor, y siempre de una base más extensa salen proyectos y consolidaciones que a mí me parecen que son siempre positivas. A mí me gusta la proliferación de lecturas de poemas, de que en los bares haya poemas. Lo único que le pediría a la gente es lo mismo que le pido a la gente también en el internet como nueva metáfora del espacio público: que no se pierda la conciencia crítica, que no se piense que porque tenemos la oportunidad ya todo vale y que todos somos genios, y que si yo puedo entrar a comentar un artículo de Vargas Llosa, pues aunque no opine como yo porque políticamente está en el extremo contrario que yo, que ese comentario de este hijo de puta gilipollas, no sé cuándo, un momento, un respeto, que este señor escribe como Dios y ha pensado cosas importantes. Entonces, el todo vale no sirve, y el perder la conciencia crítica y el respeto no sirve, y iríamos por muy mal camino si que todos publicáramos nuestro libro de poemas supusiese creernos que somos Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti y perder la capacidad de admiración a los maestros. Pero si toda esta intención y esta energía sirve para alimentar la fe en la poesía y el compromiso en la poesía y la incertidumbre de la conciencia crítica, cada vez querer escribir un poquito mejor y corregirte más e intentar superarte, pues yo creo que es estupendo. Y nos envidiarían mucho los italianos o los alemanes si estuviesen, vamos, creo que nos envidian mucho del florecimiento, los poetas alemanes, italianos, de ver el florecimiento popular que hay de la poesía en ese sentido. Y hay algunas ediciones pequeñas, algunas editoriales pequeñas que están publicando con mucho criterio, y están facilitando, por ejemplo, la difusión, que ya no es simplemente publicar al amigo. Yo estoy notando que hay muchas traducciones de poetas que aquí no llegan, que hay mucha reivindicación de la poesía latinoamericana. De pronto te enseña una poeta joven que acaba de aparecer en Argentina y que está muy bien, o en Colombia y que está muy bien. Yo valoro mucho ese florecimiento de la poesía en todas estas iniciativas que responden a un tejido social inmediato. No terminaríamos de contestar la pregunta de Joan, sino... Gracias, Joan. Bueno, pues voy a leer un poema de amor. Te agradezco la opinión que has dado de Completamente Viernes. Y como con la situación actual, cada vez que escribo acabo hablando de política y de economía y de la crisis, voy a aprovechar para leer un poema de amor del libro Completamente Viernes. Leo un poema que es algo así como una especie de autobiografía moral que se titula La inmortalidad. En Completamente Viernes, la segunda parte es una especie de vocabulario, de diccionario personal en la que yo intento definir al calor de la historia de amor, intento definir algunas palabras para mí importantes. Por ejemplo, la palabra inmortalidad. Nunca he tenido dioses
y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad. Un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas, o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón, que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Simplement recordar a vosaltres que demà tornarem a estar a la última conferència en Carmen Posades, també els xavals de l'institut que també vindran a sentir-nos poemes sobre estrellers. Moltes gràcies por estar así, un placer por venir. Luis, pues muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo aquí en la biblioteca y en Muro y te esperamos a ver.